Se trata de Ariel Korenberg, que es economista, director del Centro de Estudios de la Productividad, coordinador del proyecto Arclems Matlan, Vaca Muerta, escribió sobre Vaca Muerta, PBI, tasa china, corrupción, economía y el fútbol. Aparte le gusta el fútbol al hombre y me acaba de tirar un datazo, le gusta Manal. Amante del rock nacional progresivo, Manal. Manal. Me mataste con eso. Yo no me olvidé. Porque en Argentina hay que tener jugo de tomate frío. El jugo de tomate frío, ¿no? Sobre todo para analizar las cosas que vos me pedís. Acá estamos. Bueno, Leandro dio un panorama. ¿Por qué la inflación está alta? A ver, explícale a mí, que no sé, a la gente que no sabe, que no entiende, che, ¿por qué no frenan la inflación? Dame 3, 4 tips para entender por qué la inflación sigue alta. Bueno, esto es muy técnico. El gobierno perdió total credibilidad en la ejecución de la política económica. No hay control de las finanzas públicas. En este momento el gasto público se está ejecutando sin presupuesto aprobado por el Congreso, a total discrecionalidad. Y ese desorden fiscal se traduce en que la población huye del dinero argentino. Y de esa manera se cubre de los posibles golpes inflacionarios. Punto. Ese es el centro de la cuestión y la causa de la inflación. Unas finanzas públicas caóticas, desorganizadas, en donde el propio ministro de Economía y lamentablemente también, debo decir, el propio presidente no tienen credibilidad en la palabra. Y tampoco ahora Guzmán, antes no controlaba los precios, ahora tampoco, que asumió a su cargo formalmente la Oficina de Control de Precios, de tal manera que el Instituto Patria de esa manera le pueda llegar a endilgar, de acuerdo al diagnóstico que tiene el kirchnerismo, que como el control de precios no tiene efecto sobre la inflación, ahora sí la culpa es de Guzmán. Esto es nuevo. Tenemos ahora un nuevo ministro de Economía fusible, cosa que hasta ahora no quedaba muy claro, por virtud del movimiento este de retirar a Feletti e incluir a un secretario de Comercio formalmente dentro del Ministerio de Economía nombrado por el propio Guzmán. Pero el propio Guzmán incluso no puede controlar el mercado financiero en estos términos. No puede intervenir porque a su vez el resto de las oficinas que tienen incidencia en el presupuesto e instituciones, tales como el Banco Nación o ENARSA, venden bonos para hacerse los dólares que necesitan para importar energía, o venden bonos porque alguien lo ordena por fuera de los poderes del Estado, en rumores que se han difundido, para embromar la estrategia financiera del propio ministro de Economía. Y eso provocó hace pocos días, vos lo relataste, un efecto muy importante en los mercados de nueva incertidumbre que se agrega sobre el pago de la deuda pública en pesos. ¿Por qué es importante la deuda pública en pesos? Porque está indexada. ¿Por qué está indexada? Porque la inflación llegó a magnitud, ahora lo voy a describir, tales de que definen un régimen de alta inflación por el cual, si al ahorrista argentino vos no le ofreces directa o indirectamente deuda pública indexada en respaldo de sus plazos fijos, se va al dólar. Entonces, con toda estrategia, no es estratégico, es este desorden táctico pero hay y dólares estratégico suficientes de haber reventado para cubrir bonos. esa demanda. ¿Hay Sí. dólares suficientes? Perdóname que te interrumpa. Sí. Si se va al dólar, ¿dónde están los dólares? ¿Hay dólares suficientes para...? Como no para hay esa dólares demanda? suficientes, el tipo de cambio salta, que es lo que pasó hoy. Y va a continuar sucediendo en la medida que el ministro de Economía no reúne en sus manos no solo las decisiones de gasto, sino cómo se financia. Ahora las decisiones de gasto, hace rato que las decisiones de gasto están desperdigadas en varios ministerios. Por ejemplo, infraestructura viene también de la gestión anterior, pero profundizada en esta. Infraestructura y gasto público en las provincias, controlada o digitada en parte por el Ministerio del Interior, que no está alineada con el Ministro de Economía. La política tributaria en manos de la titular de la AFIP no está alineada necesariamente con el Ministro de Economía. Y ahora la novedad es que las emisiones de deuda pública en pesos, porque en dólares no hay ya, en pesos indexados, las diversas estrategias de las sublíneas del kirchnerismo que controlan Banco Nación o ENARSA no están coordinadas con el mismo.
ese ruido es fundamental, es un nuevo ruido que existe en Argentina. Entiendo que los economistas del kirchnerismo defienden de que no hay posibilidad de reperfilamiento, lo entiendo políticamente, pero en concreto las posibilidades de reperfilamiento son tales en este gobierno o en el próximo gobierno si este país quiere crecer y generar crédito, porque la deuda pública en pesos comprime el sistema financiero e impide dar crédito a las personas y a las pymes. Vos sabés que hace un ratito terminó una reunión entre Daniel Scioli, que va a asumir como ministro de Desarrollo Productivo, Martín Guzmán y Miguel Ángel Pese. De esa reunión sale una versión, un rumor, que todavía no está confirmado, pero es que se vendría un gran cepo a las importaciones. No habiendo dólares en el Banco Central, el gobierno tiene dos alternativas, o sea, con el fin de hacer más costoso el acceso a los dólares, o devalúa o pisa las importaciones. En el caso de que se confirme esa versión de un gran cepo a las importaciones, un control más estricto sobre las importaciones, ¿qué efecto tendría en la economía? Una contracción de la actividad económica como nunca vista hace rato en Argentina. Eso es lo novedoso. Hoy comparaba, estamos entrando en un régimen de alta inflación. Si me permitís citar un Axel, que no es Kicillof, sino recientemente fallecido Axel Ionufud, que junto con Daniel Heyman definieron un régimen de alta inflación. ¿Qué es un régimen de alta inflación? Que el horizonte de decisión y de firma de contratos y estipulaciones de salarios, alquileres y otros, se acortó al mes. Se acortó al mes. Como en los regímenes de alta inflación de los 80, antes de entrar en una hiperinflación, que es otra situación. Vos sabés que el dato de 6% mensual que tuvimos hace poco, anualizado, ya da 3 dígitos de inflación anualizada. No es correcto hacerlo porque hay que ver los meses que quedan del año. Pero esta inflación interanual de 60% hace, desde el 92 dijiste que sí, no se 92. Ve. Lo novedoso es que yo no recuerdo haber leído, pero también lo viví, que durante el régimen de alta inflación hubiera un cepo cambiario tan fuerte sobre las personas físicas, jurídicas y empresas, tan fuerte como que existe actualmente. De tal manera que incluso si uno ve las series del PBI durante los 80, apenas un par de años hubo una recesión clara. Lo que pasa es que al mismo tiempo, al entrar a 3 dígitos anuales, 4 dígitos anuales, 3 dígitos en el mes de junio del 89, estamos lejos de eso, obviamente que la gente sufría una pérdida total de su riqueza y de esperanzas en el país, aun cuando tuviera empleo. Lo novedoso, me parece a mí, son dos cosas. Primero, el control cambiario es muy fuerte, produce quizás el efecto de aquietar el dólar, pero a cambio tenés el riesgo de comerte por este hecho de que la gente no deja de tener, no hay señales desde el lado del gobierno y en parte desde la oposición de cuándo se va a estabilizar la economía. Por lo tanto, la huida del peso argentino va a continuar y va a seguir siendo frágil el mercado cambiario porque todos los argentinos de clase alta, clase media y vulnerables pujan por obtener dólares. Dólar ahorro, aquel que pueda, dólar alternativo, aquel que no pueda, dólares para adelantar importaciones porque sabe que el día de mañana pueden ser más caras. Y así sucesivamente. Entonces, yo lo que veo es, si bien creo y espero que no haya una espiralización aún peor de la inflación como aquella vez a fines de los 80, sí lo que veo es que por cada punto de inflación vamos a tener una contracción económica increíble, muy fuerte. Uno de los acuerdos que tenía Argentina, que firmó Argentina con el FMI, era el aumento de la reserva del Banco Central. O sea, dentro de la Carta de Entendimiento se hablaba de que debería mejorar considerablemente las reservas. Sí. Necesita dólares Argentina. Sí. Vos tenés un país donde desde hace más de 2 semanas hay 19, 20 provincias sin gasoil o con poco gasoil. Sí. Eso trajo retraso en la cosecha gruesa, en la producción, en el transporte. Eso va a encarecer precios internos, porque si no se pueden transportar se van a encarecer. Esa descripción que acaba de hacer de gasoil se debe también al control cambiario. O sea, el ultracepo provoca escasez crónica de diversos productos.
Pero vos, encima, los pocos Sí. dólares que tenés, los tenés que gastar en energía, en importar gas, porque no fuiste capaz de producir, en salir a comprar gasoil, porque tenés un 30-40% de faltante para abastecer el mercado interno. O sea que tenés todos los caminos que te conducen a que no podés traer los dólares que te da la materia prima exportada porque no la podés producir en tiempo y forma por la falta de combustible, y de los pocos dólares que tenés, los tenés que gastar en traer ese combustible que no Nada podés mejor abastecer. descripto. Estás en el horno, digamos, pero te digo esto. Y además te agrego, estás en el horno y además te agrego el otro cepo, que se habla poco, que es el cepo impositivo. Tampoco recuerdo de haberlo vivido y de haberlo leído en el análisis económico argentino, que hubiera una presión impositiva sobre la base tributaria legal tan fuerte como existe hoy, de tal manera de que las percepciones en la fuente evitan la erosión de la base impositiva natural ante estos niveles de inflación. O sea, la gente no puede incluso financiarse con la AFIP, porque en cualquier momento a vos, con la AFIP o con ingresos brutos de la provincia, porque te percepcionan, aún gastando, Claro. la empresa aún gastando y no generando ingresos, te suponen que vos tenés ingresos. Eso pasa también en hogares y empresas, donde vos haces adelanto de ganancias. Por eso yo resalto, si bien no tenemos aquellos niveles de inflación, las consecuencias reales en términos de recesión y caída del empleo se van a profundizar, lamentablemente, se profundizarían, Ahora, siempre digo, Ariel, en modo potencial Vos sos docente. por esas dos cuestiones. Sos docente, tenés alumnos, formás economistas, de alguna manera formás gente que se va a dedicar al campo de la economía. Cuando te preguntan sobre esto, acá es una entrevista, tenemos tiempo, tenés horas y horas dando la charla. ¿Qué decís respecto al gobierno que toma las decisiones equivocadas? ¿Son o se hacen? Bueno, eso se llama behavioral economics, economía del comportamiento, ya es psicológico. Estoy tratando de ser sintético. Mirá, Argentina no aprende de sus errores. Está en el día de la marmota. Dice Kovalov, Argentina es un país en donde la experiencia no se transforma en enseñanza. ¿Ok? Entonces, volvemos a repetir otra vez las mismas medidas de política económica que fracasaron antes. Por ejemplo, y más micro, la ley de alquileres. La ley de alquileres fracasó en los 20, fracasó en los 30, fracasó en los 40, fracasó en el 74-75. Sin embargo, todos los bloques votaron una ley de alquileres que lo que hizo fue destruir en gran parte el mercado de alquileres, que terminó generando más costo para los inquilinos y menos beneficio para los propietarios. Alquileres que en Argentina parte de la clase media accede como ahorro alternativo al bono en pesos o dólares comprando departamentos para alquilarlo. Yo seguí ese debate y la asociación que representa a los inquilinos estaba a favor de la ley, de esa ley que fracasó. Por lo tanto, También tenemos que ir a esto. cuestiones de sociología y de economía del comportamiento y de historia. Dada la formación cultural de los argentinos, no hagamos cargo solo al gobierno de turno, la demanda por una narrativa oportuna que le eche la culpa a los demás de las cuestiones, por ejemplo, inflacionarias, está en el tapete. La culpa es del otro, la culpa es de la amenaza extranjera, la culpa es del formador de precios y no del incentivo que se le da al formador de precios para formar los precios de esa manera. De tal manera que la ilusión monetaria que tienen los argentinos, los líderes populistas, peronistas o no peronistas, abrevan sobre la misma y aprovechan, mientras la gente, generación tras generación, valga la paradoja, no se produce el trasvasamiento generacional que buscaba el peronismo para su líder, pero tampoco de las experiencias de los jóvenes de ayer a los jóvenes de hoy. Entonces los jóvenes de hoy están aprendiendo aceleradamente, cada vez más aceleradamente, a convivir con la inflación. Y el gobierno le responde adaptando, mediante decretos y normas, la adaptación de los argentinos a la inflación, pero no solucionándolo. Por ejemplo, ahora se va a actualizar la base de ganancia antes de lo que estipulaba la ley. Por ejemplo, el Sindicato de Comercio, y ahora contagió al resto de los sindicatos, que me hace acordar al llamado momento de Lorenzo Miguel luego de Rodrigazo,
luego de los rodrigazos en cuotas que hemos vivido, como citando a Roberto Lavagna, padre, que ha dicho que vivimos un rodrigazo en cuotas continuo en Argentina, ahora los sindicatos están renegociando salarios cada vez más frecuentemente. O sea, vos podés definir un régimen de alta inflación respecto de una inflación moderada, no solamente porque proyectás, en vez de anualmente, mensualmente, cortoplacismo cada vez más absoluto, sino también porque aumentás la frecuencia de la renegociación. ¿Eso qué hace? Destruye la inversión. No solo destruye la inversión, o sea, ¿cómo vas a invertir si tu proyección es mensual? Ariel, estamos describiendo un escenario económico muy delicado. Régimen de alta inflación, riesgos de una irrupción financiera por el aumento del dólar, posibilidad de una recesión, enmarcada en un contexto de posibilidad de recesión global también, no solo doméstica. ¿Vos creés que la oposición es consciente de este escenario económico tan delicado? Porque es probable que el año que viene tengan chances de ganar las elecciones y siempre se habló cuando ganó Macri de que no denunció la herencia. ¿Vos creés que la oposición hoy es consciente de este escenario económico? Muy poco. No quiero decir no, muy poco. ¿Por qué? Arreglarla con la macroeconomía, o sea, a ver, porque la oposición, y también el Frente de Todos, nos hablan continuamente en positivo, como debe hacer un político también. Yo soy independiente, no hablo como político, hablo como ciudadano argentino, además de economista. Siempre está la tentación en una campaña de soluciones mágicas, ¿no? Hablemos en positivo, las oportunidades productivas que tiene Argentina, la bioeconomía, las energías renovables, vaca muerta. Pero hay que poner en marcha todo eso. Etcétera, sí, exacto, etcétera. Ahora, de oportunidades productivas, que soy chiquito, yo las escucho, pero no las tomamos. Somos el granero del mundo. ¿Por qué? Porque para que alguien entierre capital y extraiga petróleo de Argentina, o realice una siembra y expanda el área sembrada en Argentina, tiene que haber confianza. Confianza. Entonces, ¿la confianza se gana con reglas de juegos claras? Con reglas de juego claras y estabilidad macroeconómica. Cuando yo estudiaba en la facultad, que fue en medio de la CIPER, hablábamos de esto, lo que hay que generar es estabilidad macroeconómica. Si vos no generás estabilidad macroeconómica de reglas y bajás la inflación, por lo menos al promedio de América Latina, que es menos del 10% anual, estamos sonados, no hay vaca muerta que resista a esto. Ariel, nos quedamos sin nada de tiempo, vas a seguir viniendo al programa seguro, pero Gracias. quiero que con esa frase de Keynes que trajiste, que me parece, que me dijiste que la querías leer, algo nos vas a decir. Keynes decía en 1923 en el Tratado de la Moneda, si no hay moneda, va a quedar un vacío peligroso que se intentaría solventar, resalto año, 1923, con una serie de medidas populares tales como subsidio, control de precios, impuesto a la riqueza y a las ganancias, que terminaría siendo y generando sus propios males. La inflación redistribuye ingresos en forma arbitraria, destruyendo la riqueza de todas las clases sociales, enfrentando a los grupos de ciudadanos entre sí y erosionando la democracia. Qué actual, ¿no? 99 años tiene esa frase. Exacto. La estamos viviendo. Gracias, Ariel. Un gustazo. Gracias por tu visita.